habría que partir diciendo que la dictadura chilena por sí misma estableció un mecanismo de transición, y ese mecanismo está fijado en la Constitución del 80. El 11 de septiembre de 1980 se aprueba mediante plebiscito, ese plebiscito súper trucho que no tiene ni registros electorales, es un plebiscito que nadie aceptaría como legítimo, pero existe. Es el plebiscito que termina aprobando la Constitución de 1980, diseñada por Pinochet, Jaime Guzmán, principalmente Jaime Guzmán en la Comisión Ortúzar. Y el mecanismo consistía, como deben saber, en un periodo presidencial de 8 años, transcurridos los cuales, con Pinochet, ¿cierto?, con el rango titular de presidente de la República, al menos en la forma lo era, transcurridos los cuales se iba a celebrar un plebiscito para que la ciudadanía ratificara o no al candidato designado por la Junta, que para nadie era un misterio que iba a ser Pinochet. Ese momento, desde 11 de septiembre, desde ese 11, en realidad del 11 de septiembre de 1980 y desde el 11 de marzo de 1981, empieza un itinerario legal, constitucional en Chile, de sucesiones presidenciales que no se ha interrumpido, que nadie ha modificado. O sea, Elwin no recibe la banda presidencial de un dictador, la recibe de un presidente de la República. Y Elwin en ningún momento, ningún partido, ni ninguna legislación, ninguna discusión política posterior a ese hecho, nunca ha puesto en duda el hecho de que Elwin no es el primer presidente de la democracia, sino que es el heredero del primer presidente de la democracia, que sería Pinochet. Luego, desde la perspectiva de los movimientos sociales, la transición comenzó con las protestas populares, cuando se criticó el régimen, y desde los sectores asociados al cobre, sindicatos, trabajadores y movimiento popular, desde el 11 de mayo de 1983 comenzaría un periodo como de estallido social previo a, digamos, a las negociaciones de entrega del gobierno digamos, de cívico-militar que había en ese momento. Con las movilizaciones contra el régimen militar a raíz de la crisis económica de 1982-1983, que desarticulan el proyecto de continuidad del régimen y luego lo ponen a la defensiva. Que el movimiento social y esa protesta dan inicio y fuerzan a esta élite política a negociar. El desorden, el caos, y lo que eso proyectaba internacionalmente fue lo que obligó a sentarse a un Patricio Aylwin con Sergio Nofre Jarpa, ¿no?, por parte de la dictadura, a tratar, ¿no?, de pactar justamente la transición. Y después viene un segundo momento que es con ocasión del plebiscito de 1988, en el cual la oposición se organiza y se moviliza activamente, triunfa en el plebiscito y eso gatilla la transición a la democracia. Transitamos de la dictadura a la democracia en los años 90, desde lo formal, sí, ¿cierto? Uno puede salir a la calle, uno no lo matan por pensar distinto, uno puede militar en un partido de izquierda, no existe censura previa de medios, etc. Pero la democracia que se crea en los 90 es una democracia con varias limitaciones, con varios amarres. Mientras mantengamos algunos de los candados de la Constitución del 80, tú no puedes decir que estamos, en mi opinión, en plena democracia. El candado que queda es el supra quorum y finalmente el Tribunal Constitucional con su actual composición y atribuciones. La transición termina cuando se van a eliminar todos los amarres, los enclaves autoritarios contemplados en la Constitución de 1980, y ello no ha ocurrido porque esa Constitución sigue vigente y hay enclaves muy importantes que están ahí. Por lo tanto, sería un caso de democracia estable, que no tiene una gran calidad y cuya transición quedó interrumpida, no terminó. Es un caso único de transición no terminada. Justamente cuando vemos las protestas donde todo el tema está hablando en AFP, Constitución, salud, estamos hablando de el origen que todo en el fondo eso está en el origen, en la dictadura, que se administra en esta transición, pero que no acaba. Yo creo que cuando
cuando acabe ese modelo tan neoliberal, incluso cuando se matice, no sé si va a terminar tan así, ahí va a terminar, pero yo creo que no ha terminado. A partir de 1980, en el momento en el que la dictadura empieza a abrir a cierto diálogo político, es que se podría hablar de que empieza un proceso de transición. El momento en el que la Junta Militar también establece el final de la guerra, como llamaban ellos, a represión al terrorismo de Estado, es decir, consideran que finalizó esa lucha contra la subversión, y en ese sentido está agotado como mecanismo que otorgue legitimidad al gobierno, y a partir del 81 quedó clarísimo que los niveles de endeudamiento externo eran insostenibles, y que el nivel de la destrucción de ciertas industrias, no de todo el conjunto industrial, pero ustedes saben que la industria en Argentina comparativamente es más fuerte que en otros países de la región. El nivel de destrucción era muy importante, y en fin, ahí empieza un deterioro que tiene para mí como una característica principal el generar descontento, no en los sectores opositores a la dictadura, sino en los sectores afines a la dictadura. El gobierno ve una salida en Malvinas en términos de que es algo que hasta hoy, no en el 82 ni hablar, pero hasta hoy genera muchísimo consenso. Encontrar un argentino que diga que las Malvinas son unas islitas por las que no vale la pena preocuparse, realmente es un trabajo muy arduo. Cuando termina la guerra de Malvinas, que es en 1982, entre abril y junio de 1982, porque de alguna manera ese es un momento donde, finalizada la guerra, la dictadura pierde realmente gran parte de su legitimidad. Esto va a acelerar también la transición democrática en Argentina. Los militares se van derrotados. Mediando la década de 80 se elige al gobierno de Raúl Alfonsín, radical. Alfonsín, ya en campaña, empieza a hablar de la democracia como la posible solución a todos los problemas que había tenido Argentina antes. Entonces ya ahí hay una valoración de la democracia que es distinta. Alfonsín decía una frase que se volvió muy famosa y quedó grabada, no sé si algún otro de los entrevistados se las habrá dicho, pero que era: con la democracia se come, se cura y se educa. Y para mí otro elemento muy central en esta transición es que ya desde la campaña se empieza a anunciar que los militares de la dictadura iban a ser enjuiciados. Eso es una gran diferencia con cómo se veían los militares antes. Yo creo que tiene como 3 etapas la crisis. Una primera que es política, que arranca en el 79, pero muy incipiente. Una que es económica, que es en el 81, y una que es social en el 82, que termina de ser masiva, y que es ahí donde se empieza a desplegar la cuestión de los derechos humanos de manera intensa, y que estas 3 crisis son las que van generando un sentido cada vez más profundo de transición. Y en cuanto a cuándo termina la transición, es una discusión también interesante. Yo diría que, porque lo que tenemos en Argentina son varios levantamientos militares, después de que es elegido el presidente Alfonsín, que es el primer presidente de la democracia. Hay varios levantamientos militares que amenazan de alguna manera la continuidad de la democracia. Entonces yo apostaría a decir que la transición se cierra cuando es el primer traspaso de mando a través de elecciones en 1989. Alfonsín se ve obligado a adelantar las elecciones por la crisis económica fuertísima que hay en Argentina en ese año, pero adelanta las elecciones y el próximo presidente se elige a través de elecciones, y eso ya es un factor, digamos, muy, muy fuerte para pensar que efectivamente hay una democracia consolidada, me parece un poco fuerte, pero bueno, una democracia bastante fuerte, digamos, y que los militares ya no son más una opción, sobre todo eso, ¿no?
sobre todo que los militares no son una opción. Cuando se da el último alzamiento militar en contra de un gobierno constitucional, que es en el gobierno de Menem, recuerden, asume en el 89, y enseguida otorga indultos a los militares encausados por denuncias relativas a violaciones de derechos humanos. Con eso Menem estaba terminando de intentar firmar la paz con los militares, es decir, cambiarles la impunidad porque no intervengan más en política. Pero ya en los 90 se empieza a ver un poco de eso, y con el kirchnerismo se termina de confirmar que en Argentina un gobierno militar no es aceptado, y que la peor de las democracias siempre es mejor que el mejor de los gobiernos militares. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Nosotros podemos decir que la transición a la democracia ha empezado más o menos en 1974, mesmo durante la ditadura militar, que aún estaba. Durante o governo de Médici, Emílio Garrastazu Médici, é o período mais duro da ditadura. É o momento que mais gente ha sido encerrado em las cárceles, desaparecido, muerto em diferentes situações. Tanto que o civil que vai substituir o Figueiredo é uma pessoa que, durante a ditadura militar, esteve ocupando cargos, esteve aliado à ditadura. A diferença é que ele é um civil, e a diferença é que ele não conta mais com todo o arsenal da polícia militar e da marinha, do exército, da aeronáutica, e principalmente de toda a investigação que era feita e de tudo que era possível fazer contra as pessoas que estavam contra o governo da época, os governos militares. Então, eu poderia dizer que, se em 1985 nós tivemos o primeiro governante civil, a democracia de verdade a gente vai ter mesmo com a Constituinte de 88, que vai mudar as leis que tinham sido feitas pela ditadura, a Constituição feita pela ditadura. E o primeiro, e depois vamos ter o primeiro governante civil, que vai ser o Collor, que depois vai receber o impeachment ainda por cima. Mas vai ser uma eleição direta. Eu quero dizer com isso que não dá para a gente dizer assim, agora começou. É um processo que vai andando, certo? No aperfeiçoamento. Esse processo, há muito debate no Brasil sobre em que momento verdadeiramente teríamos democracia. E não há consenso. Se limita la esfera pública, se admite a ciertos civiles, se crean incluso dos partidos para que alternen. Es como una fachada democrática. Y eso se mantuvo por mucho tiempo, hasta los años 80, donde la oposición de entonces, donde estaba entre otros Lula da Silva, etc., se agrupa en torno a la demanda de elecciones directas de presidente, que era algo que no existía. ¿Ya? Se elegían dentro de estos dos partidos autorizados el Parlamento, pero no los presidentes.
Y esa demanda va a ser la que va a permitir eventualmente un retorno democrático. Pero la transición en ese sentido fue mucho más gradual, puesto que la etapa de cohabitación entre militares y civiles fue muy amplia. Há uma grande crise de democracia no Brasil nesse momento. E nesse caso a gente poderia dizer aquilo que estava adormecido ou quieto retornou. Então, é como se a gente não tivesse saído ainda completamente do período da ditadura, sim. Dicen que cuando llegue la dictadura uruguaya es bien similar a la chilena en el sentido cronológico, por ejemplo, parte también del 73. En el año 80 la dictadura celebra un plebiscito de reformas constitucionales, con opciones sí y no, muy parecido al de Chile 88, y contra todo pronóstico, los militares pierden este plebiscito. Ellos habían diseñado también un mecanismo de transición más o menos espaciado en el tiempo, en que ellos iban a irle pasando gradualmente el poder a los civiles. Eso tuvo una significación muy fuerte para el gobierno militar, un gobierno militar con apoyo civil también, ¿no? Por eso acá siempre decimos gobierno civil-militar, porque estaban los militares, pero también hubo muchos civiles que, como ha pasado en otras dictaduras, que también colaboraron con el régimen militar. Entonces, esta dictadura tuvo un golpe muy fuerte. Hay quienes hablan de que no se lo esperaban, porque todo estaba como a su favor, por lo menos los medios de comunicación, bueno, y triunfó el no, y eso provocó un cambio, digamos, de rumbo, y por otro lado, un fortalecimiento también de la oposición, ¿no? O sea, toda la oposición, bueno, digamos, tuvo como un estímulo muy fuerte para seguir su corriente de oposición, para seguir trabajando, y ahí es la primera etapa, ¿no? Lo que algunos llaman, bueno, el comienzo de la transición, que fue un proceso muy lento, mucha movilización social. Y eso de alguna manera presiona. En el año 83 se hace un acto en el Obelisco, que es un acto extremadamente grande, donde todas las fuerzas opositoras se pronuncian en contra de la dictadura. Bueno, eso llevó a que en el 84 se hicieran conversaciones que terminaron en un pacto. La famosa negociación en el Club Naval. Donde líderes políticos y militares, bueno, transaron, negociaron y se convocó a elecciones que se realizaron en noviembre del 84, donde resultó electo Julio María Sanguinetti y Tarigo, que habían sido dos figuras de la oposición a la dictadura, del Partido Colorado, pero que dentro de la oposición representaban, digamos, la apuesta menos riesgosa también, ¿no? O sea, la más, el cambio en paz, como fue el lema de Julio María Sanguinetti, el presidente que asumió en 1985. No hay que olvidarse que todavía estaban en ese barquito que va y viene, había muchos lastres de la dictadura, ¿no? Lo cierto es que el 1 de marzo del 85, en una salida negociada, se inicia ya la restauración democrática, y bueno, y ahí ya políticamente, por supuesto, ya el cambio y las libertades se instalan plenamente. Si lo miramos desde la relación de fuerzas partidistas, claro, la mujer no tiene representatividad, pero si lo hablamos desde el movimiento social, yo creo que la mujer fue clave porque ayudó a la subsistencia. Cuando había más cesantía, la mujer se organizó y dio de comer. Entonces, ahí hay dos perspectivas de análisis. Desde la política partidista, claramente la mujer fue excluida.
desde la perspectiva de los movimientos sociales, sí estuvieron muy vinculados al proceso de transición, pero en torno a las movilizaciones. No negociaron en el pacto, ¿no es cierto?, de entrega del poder. De alguna u otra forma la mujer tuvo un rol de defensa de los derechos humanos. Se le ha dado una enorme importancia a algunos movimientos como, bueno, madres, abuelas, digamos, a los movimientos de derechos humanos en la Argentina. Creo que eso ha sido como lo que ha ocupado el centro, digamos, de la historización, o más bien diría, digamos, de la construcción de una narración sobre la transición. Las mujeres están presentes en todo orden de cosas en la vida social y cultural. Están en los grupos de arte de vanguardia, están en las artes en un sentido amplio, están en el teatro, están en los colectivos, las organizaciones de derechos humanos son marcadamente femeninas. O sea, no es necesario que yo me llame colectivo feminista para tener una impronta de género, ¿ya? Las asociaciones de víctimas son mayoritariamente asociaciones de mujeres. Los familiares de las víctimas de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, bueno, más marcadamente todavía en los casos argentinos, ¿cierto? Las madres y las abuelas. ¿Sí? No se tiene que llamar necesariamente grupo feminista para tener esa impronta, ¿ya? Son las madres de Plaza de Mayo, lugar donde militan algunos varones, pero el movimiento se llama Madres de Plaza de Mayo. Y también porque hay algunos que dicen que una condición de posibilidad de ese movimiento fue justamente que fuera encarado por mujeres. Porque esta interpretación dice que la dictadura las subestimó por ser mujeres. Si es así, gravísimo error. Pero bueno, bien, punto para la libertad. Y yo pienso que las mujeres que llegan al poder no son ignorantes como nuestro presidente, por ejemplo. Entonces, ustedes saben, las mujeres están mucho más en las universidades. Y cuando ustedes ven una mujer en un cuadro alto, es porque ella es mucho mejor. Porque ella competió con 1000 hombres. Siempre las mujeres, algunas más, otras menos, pero siempre las mujeres están a los codazos tratando de meter baza, de introducirse en esta arena pública, porque básicamente lo que está en juego son nuestros derechos. Hasta hace muy poco que una política mujer se reconociera feminista y lo dijera, era un hándicap en el mundo político. Era algo mal visto, era una palabra mala. Y claro, nada de esto, ninguna de estas demandas tenía una posibilidad de ser encauzada por el sistema político actual. Y a mí me parece importante marcar es que a veces la ley y la jurisprudencia van por un lado y todavía el cambio cultural va más lento. Porque para que para que el patriarcado, digamos, en sus expresiones más cruentas, en todas sus expresiones, pero sobre todo en las más violentas, digamos, sea erradicado, bueno, se necesita un cambio todavía muy profundo en la cultura y en las mentalidades, porque a veces son los propios espacios domésticos donde se generan esas divisiones. Entonces, está muy bien que el desafío lo tomen los legisladores, está muy bien que lo tome la justicia, pero está muy bien también que lo tome el sistema educativo, que lo tomen los trabajadores, las asociaciones de trabajadores, o sea, que por todos lados a la vez se propaguen esta necesidad de cambiar esos registros. Y yo creo que se va a ir cambiando y se está cambiando, porque por lo menos hay una conciencia, entonces
Son cambios muy profundos, pero lo que hay que hacer es seguir, no detenerse y no desalentarse, porque es una cuestión de no silenciar los temas, de no invisibilizarlos. Entonces, a veces yo digo, bueno, no es que haya más, es que por suerte ahora se habla de estos temas, y por suerte se repudia, y por suerte ahora la gente denuncia. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Ustedes piensen que la cuestión de la violación a los derechos humanos nunca fue totalmente desconocida. Sí, por supuesto, en el detalle. Esto es, uno podría sostener que el ciudadano de a pie, ¿quién sería? Pero bueno, si acaso existe, no sabía de la existencia de centros clandestinos de detención, no sabía del dispositivo aceitado que consistía en secuestro, tortura, muerte. En todos los países, bueno, no sé si en todos, pero en muchos de ellos vamos a tener comisiones de verdad, ¿sí? Que van a encargarse de establecer la verdad y con eso reponer el buen nombre de las víctimas. Se van a encargar también de diseñar algún tipo de reparación. Van a construir nuevas narrativas históricas que permitan hacer sentido de lo ocurrido y también construir una cierta memoria que permita la convivencia democrática en el futuro. La memoria es una visión del pasado desde el presente, ¿no? Como qué visión tenemos desde el presente de lo que pasó. Y en esa dimensión, digamos, de memoria, hay un fuerte componente normativo asociado a no olvidar. Si bien hay un cierto patrón que tiene que ver con lo que les decía, ¿no? Con la justicia transicional, con las comisiones de verdad, con los informes de derechos humanos, etc. Cada país, cada sociedad resuelve de maneras distintas también. El concepto de verdad es otro concepto muy importante que tiene que ver con entender qué pasó, de verdad. O sea, qué fue lo que sucedió con estas personas, sobre todo porque en la dictadura hubo una política de exterminio y desaparición que se ocupó de no solo desaparecer personas, sino desaparecer la evidencia de la desaparición. Para el caso chileno, por ejemplo, lo que le interesaba a Patricio Aylwin en la concertación era verdad y reconciliación. Justicia se desentiende. Los militares querían reconciliación y olvido. Los organismos de derechos humanos querían verdad y justicia. Nós não tivemos punição para os torturadores, nós não tivemos esse processo. Nós engolimos tudo e aceitamos tudo. E tivemos o retorno deles agora. O presidente atual tem a coragem de enaltecer os torturadores. Então, os processos não foram semelhantes. En Uruguay tampoco hubo ese juicio. Hubo en Uruguay, por lo poco que sé, una transición más negociada, y justamente con esta idea de negociar la transición en términos de, bueno, pasamos a la democracia, pero tratamos de olvidar o perdonar ciertas cuestiones que pasaron en los años de mayor represión. Con el gobierno de Jorge Valle se crea una comisión para la paz, y fue la primera vez, fíjense que estamos hablando del 2000, o sea, 15 años después, el 2010, durante el gobierno de izquierda, se hizo un informe oficial con todos los desaparecidos. Pero miren todo lo que tuvo que pasar, casi 30 años después, para lograr tener un informe completo y para empezar a hacer excavaciones y para poder tener información. El reclamo histórico fue siempre memoria, verdad y justicia. Como que hubo un impulso muy fuerte de juzgar y de, bueno, les digo consignas porque es lo que más quedó como en el inconsciente colectivo, pero ni olvido ni perdón, digamos, o memoria, verdad y justicia, como ideas que remiten justamente a que no se puede negociar
el juicio de lo que sucedió en esos años por lo atroz que fue, ¿no? Por lo atroz que fue la represión. Y cuando aparecieron los indultos, el eslogan que surgió fue juicio, castigo y cárcel común. Juicio, castigo y cárcel común. No juicio por la verdad, no condena, pero prisión domiciliaria, juicio, castigo y cárcel común. Y en los 90 fue muy importante un eslogan de hijos, ¿no? En los 90, además de madres y abuelas, aparecen hijos. Siempre nos seguimos identificando por la afiliación con el desaparecido. Hijos es hijos de desaparecido. Hijos impone un eslogan que fue muy importante por mucho tiempo, que es: si no hay justicia, hay escrache. Son esos grupos de víctimas que se movilizan, que se organizan, que instalan ciertas fechas en el calendario, que se encargan de marcarlas con manifestaciones, con funas en algunos casos, o scratches, como se le llama en Argentina, con marcas en la calle. Son ellos quienes presionan a los estados para tener una actitud más proactiva. Y estos reaccionan o no, o de cierta manera y no de otra. Esos movimientos de reivindicación que mantienen la llama encendida, que generan que no son siempre las mismas personas, que el tema no es solo de los familiares, que es una deuda social, que es de todos. Hoy día el desafío no es tanto decir qué pasó, porque más o menos ya lo sabemos, sino que cómo le contamos esto a las generaciones que vienen, que no lo vivieron. En ese sentido, la dictadura todavía sigue estando presente. La mala resolución del tema de derechos humanos hace que eso siga presente, ¿no? Y los problemas de que estaban ya en la transición siguen presentes, ¿no? Esos tres conceptos, justicia, memoria, verdad, fueron una consigna, son una consigna, ¿no? Porque, por ejemplo, vuelven a aparecer cuando se dan casos de violencia institucional en el presente, digamos. Nosotros ahora, 2020, tenemos a un chico de 20 y pico de años desaparecido en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, que se llama Facundo Astudillo Castro. Todavía no se sabe dónde está Facundo, y ante esos casos vuelven a aparecer esas consignas, ¿no? Memoria, verdad y justicia, en relación a casos de violencia institucional. Porque não tem sentido o Estado, as pessoas que fazem parte do Estado não podem sair ilesas depois de fazer o que fizeram. Luego de haber indagado sobre los procesos de transición política en el Cono Sur, nos queda claro que al menos Brasil, Uruguay y Chile no han concluido sus procesos transicionales. Primero, porque la justicia llegó, pero de manera incompleta, debido a que los militares intentaron por distintos medios no reconocer sus crímenes cometidos en las dictaduras. En segundo lugar, la clase política no ha estado dispuesta a mudar las grandes estructuras heredadas por la dictadura. Especialmente el caso chileno. Las élites políticas y los mecanismos de acceso al poder siguen teniendo tintes autoritarios. En nuestro país tenemos la oportunidad de construir una nueva constitución que proponga una mirada de Estado que realmente sea democrático, con un Estado social de derecho, y que promueva un respeto irrestricto a la dignidad humana. Hasta que la dignidad se haga costumbre.